Buen día a todos. Voy a hacer este pequeño video sobre el tema de IPO, ya que algunos estudiantes me han solicitado pues como un apoyo con esta parte. Entonces, vamos a comenzar con el tema de control de acceso, ¿cierto? El control de acceso, ¿a qué se refiere? Se refiere a cómo nosotros queremos que nuestros métodos o nuestros atributos se manejen dentro de los objetos, es decir, que alguien externo a nuestro objeto pueda verlos o manipularlos. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos tres. Público, ¿cierto? Que básicamente se declara con la palabra public, ¿cierto? Dos puntos. Es algo que, digamos, del objeto puede verse desde cualquier parte, ¿cierto? Que lo instancie, desde clases hijas o desde alguna otra clase que cree un objeto, pues, una instancia del objeto. Privado solamente puede ser visto por una instancia del mismo objeto, es decir, que digamos nosotros tenemos una clase dada, ¿cierto? Y solamente esa misma clase puede acceder a esos métodos o atributos. Y protegido, ¿cierto? Que se maneja con la palabra protected. Solamente es accesible, es como el privado, ¿cierto? Pero solamente es accesible a lo que es la propia clase y las clases hijas, ¿cierto? Entonces, nosotros cómo manejamos el tema de los atributos cuando declaramos una clase, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplo por acá, ¿cierto? Entonces, permítanme un segundo. Class.h. Listo. Entonces voy a definir una clase común y silvestre, ¿cierto? Voy a llamarla class. Acá en el Geni. Sí, un segundo, muchachos. Pequeño problema técnico. Entonces por acá. Esperen. Acá me cambio a esta ventana. Segundito. Segundito me cambio. A ver. Acá. Entonces, acá yo he definido una clase, ¿cierto? Pues la plantilla de la clase. Bueno, ya sabemos que están las banderas. Class H, ¿cierto? Pues yo le llamé class, la clase. Class H. Y, bueno, ahí están las librerías que yo y lo que yo importo. Entonces, ustedes van a tener tres campos. Public, Private and Protected. Entonces acá ustedes pueden colocar los métodos, por ejemplo, INTA, INTB. Por ejemplo, quiero que sean atributos que sean públicos. El constructor de clase debe ser público porque si no, ustedes no pueden instanciar la clase. El destructor también debe ser público. De lo contrario, ustedes no pueden instanciar la clase. En private son cosas que únicamente yo puedo ver desde la misma clase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, métodos, digamos, internos, por ejemplo, int sumar, por ejemplo, digamos que nosotros queramos manejar. Y acá en protected, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí voy a cerrar la clase. Numeral en if. Entonces, por acá voy a cerrar lo que es el tema de la clase, numeral en if. Y en protected, pues yo coloco lo que yo quiero que, o sea, funciona como privado, pero únicamente se puede, digamos, ver desde esta misma clase que se llama class o aquellas clases que ella herede. Entonces así ustedes pueden controlar el tema de acceso a los objetos, a los elementos de su objeto, muchachos. Entonces, terminamos de implementar esto, intj, ¿cierto? Esperen, yo veo acá un ejemplo. El rato no daba esto. Entonces, me olvidaba un poco cómo era. Aquí está declarada la clase. Entonces, tengo que, bueno, darle el nombre. Entonces, pues es recomendable que se llame igual que el archivo, ¿cierto? Y, bien, aquí tengo public, protected, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a cerrar esos otros archivos y voy a generar un nuevo archivo que va a ser el CPP, o sea, la implementación. Entonces voy a guardarlo aquí en donde lo estoy manejando, class.cpp. Entonces, bueno, incluyo mi archivo de cabecera, que es numeral include class.h, ¿cierto? Y entro a implementar los métodos de la clase, ¿cierto? Entonces tengo el constructor, el destructor,
y este método que se llama sumar. Voy a hacer varias cosas. Entonces voy a hacer otro método acá, llamémoslo int sumar privado, ¿cierto? E int sumar private. Perdón, sumar protect. Cometí un pequeño error tonto allí, si lo notan. Entonces, sumar privado acá y sumar público, ¿cierto? Sumar público. Entonces, bien. Entonces he creado estos métodos acá. Entonces, bueno, el constructor, pues siempre debe recibir lo que es pues, las variables, ¿cierto? INTB, INTBB, INTCC, INTJ. Pues la idea es inicializarlas. Entonces vamos a hacer esto acá, muchachos, y para mirar. Entonces, bueno, vamos a implementar esto. Entonces, bueno, cambié el constructor. Entonces, recuerden colocar pues el nombre, class, 4 puntos. Creo que debo utilizar este class mayúscula. Ajá, debo utilizar este class mayúscula porque es una palabra reservada. ¿Sí pillaron que me la marcó? Entonces, mira, un error. Class 4 puntos. Entonces, este es el método class 4 puntos, ¿cierto? Este es el destructor. Pues el destructor no, como no tenemos punteros, no hay nada que hacer, no hay que aterrizarlos, no hay que hacer nada de eso. Acá tenemos class normal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto, ¿cierto? Y esperen un segundito, a ver qué hago. Ah, bueno, tengo que igualar las variables, ¿cierto? Entonces, bueno, es bastante sencillo. Entonces, this A igual a A, this B igual a B, this C igual a... Ah, no, esta BB igual a BB, this CC igual a CC y this J igual, bueno, this J igual a J. Pues ahí lo que he hecho es igualar las variables. Y vamos a este método sumar, ¿cierto? Bueno, tenemos sumar público, sumar privado, lo hemos cambiado. Sumar público, el otro método que tenemos es sumar privado, ¿cierto? Sumar público. Tenemos sumar privado y tenemos sumar, ay, qué feo está, sumar protect, ¿sí? Entonces, uy, error, aquí debe ir así. Entonces, hemos hecho esto así, ¿cierto? Y vamos a implementarlo. Entonces, para descomplicarnos la vida, esto sencillamente retorna, digamos, A más B, ¿cierto? Esto retorna, yo qué sé, a BB más CC, supongamos. Y esto retorna J, ¿cierto? Creo que los tenía así organizados. Ahora me equivoqué. Vamos a ver. El sumar privado está... Sí, está bien, está bien. Las públicas son A y B, ajá. Las privadas son BB y CC y está J. Bien, aquí ya terminamos de implementar la clase. Entonces hagamos nuestra clase main, ¿cierto? Entonces, bueno, main, usualmente lo llamamos main.cpp. Que tiene método main. Recuerden tener esto separado para pues, recuerden que al final el paradigma orientado a objetos es básicamente comunicación entre objetos. Aquí tenemos el main, ¿cierto? Agrandarlo un poquito. Y bueno, voy a instanciar, uy, es que main.h, qué pena, es class.cpp y using std count. Entonces, bien. Entonces vamos a instanciar un objeto de la clase. Entonces, con mayúscula, class, objeto clase, igual, bueno. Entonces ahí ya lo tenemos instanciado, ¿verdad? Que no es, instanciémoslo como un puntero, pues como para tener un poco más organizado. Entonces, igual new, class. Entonces ahí le envío los que pide que pide 5 parámetros. Entonces le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a compilar, ¿cierto? Porque pues siempre están los errores de siempre, menos c, asterisco.cp. Vamos a ver si hay algún error. Sí, da un error, class.cp. Entonces return j. ¿Saben qué pasa, muchachos, allí? Cometí un error pendejito que debo darles el contexto. Si no le doy el contexto, pues no sabe de qué clase estoy refiriéndome. Eso es un espacio de nombre, básicamente. Entonces, bueno, compilemos. A ver. Ah, claro. Numeral include. Debo incluir IOStream. Entonces ya ahí está. Entonces ya debería de funcionar.
Bien pelados, funcionó. Vamos a linkear. Entonces, si ustedes ven, los archivos .o que se ha generado, pues, bueno, esperen, borro ese, que eso era de otro ejemplo. Entonces los archivos que me han generado ha sido class.o, main.o y bueno, este tampoco va. Básicamente son estos dos. Class.o y main.o. Entonces tengo que entrar a enlazarlo. -o etse asterisco.o. Bueno, y se queda el linkeo y bueno, puedo ejecutar. Entonces vamos a acceder a las cosas. Vamos a acceder a lo público. Entonces, ¿qué es lo público? Lo público, bueno, el constructor lo usamos inherentemente. Lo público es A y B, ¿cierto? Y pillen lo que puedo hacer. Count, objeto clase, y puedo entrar a A directamente. Ahí me va a devolver 1. Luego, objeto clase B, y ahí me va a entrar directamente. Por eso es importante que, pelados, estos parámetros sean privados, ¿cierto? Porque, pues, también puedo hacer algo así. Observen. Puedo modificar directamente el objeto de clase, por ejemplo un 8, ¿cierto? Y volvemos a imprimir y ustedes se darán cuenta que esto va a ser así. Entonces voy a volver a compilar. Entonces genero los ejecutables o pucha. Claro, me falta using std inline. Yo no me gusta usar el namespace directamente, pero bueno, da igual. Ahí, bueno, luego linkeo. Parece que hay un error. Claro, porque como tengo aquí unos ejemplos adicionales, entonces voy a ser más cuidadoso al compilarlo. Claro, porque esos son otros archivos que tenía allí, ese es el problema. Entonces, bueno, voy a hacerlo más juicioso. -c, vamos a meter class.cpp, main.cpp. Generamos el linkeo, -o etse, que es el nombre del ejecutable, class.o main.o. Bueno, ahí la linkeamos y podemos ejecutar. Si ustedes vean, miren lo que pasó aquí. Yo pude modificar el objeto de clase. Como son públicos, vemos que todo el mundo puede hacer lo que quiera con ellos. Entonces, observen, también puedo hacerlo con los métodos, ¿cierto? Entonces, invoquemos este método sumar público, ¿cierto? Ahí va a dar pues la modificación de A, ¿no? Que en este caso A vale 8. Entonces, bueno, primero compilamos, generamos los archivos binarios, luego linkeamos y luego ejecutamos. Entonces, bueno, ahí observen 10, porque pues ya vale 8. Entonces, aquí puedo hacer. Miren lo que pasa cuando yo intento acceder a lo protected. Entonces, cuando yo intento acceder a lo protected, ¿cierto? Desde una clase externa, este archivo main es externo. Entonces, miren lo que va a pasar. Count, objeto clase, e intento acceder al atributo, ¿cierto? J, que es protegido, ¿cierto? Entonces, observen lo que va a pasar. Voy a intentar compilar. Miren, me da un error. ¿Por qué? Porque está protegido, no puedo acceder a él desde afuera. Y también private, ¿cierto? Entonces, cuando es private, pues más todavía. Por ejemplo, intento acceder a bb, ¿cierto? Al valor de bb, y observen ustedes. Intento compilar y me va a dar un error también. Vea, usted lo declaró privado, no puedes acceder a él desde afuera. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a lo público o a lo privado? Pues de esta misma clase. De hecho, muchachos, si ustedes notan, ¿cierto? Yo puedo, ¿cierto? Acceder a cosas, digamos, desde un método público, como por ejemplo sumar público, yo puedo acceder a algo privado. En este caso, sumar público, voy a darle retornar J, ¿cierto? Para que ustedes pillen que la misma clase, o sea, la misma implementación de clase puede acceder a él, ¿cierto? Entonces, vamos a generar otra vez. Luego linkeamos y luego ejecutamos. Y miren que sumar público nos devuelve 5, que es el valor que se supone tiene J, que está protegido. Y lo mismo podría hacer yo con con BB y con CC. O sea, solamente la implementación de clase. Ahora, en el tema de los protegidos, ¿cierto? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cierto? Permítanme, debo revisar un pequeño archivo para recordarme cómo se hace la extensión. Bueno, intentémoslo. Entonces vamos a crear una clase hija de class.bp. Cuando le explique la relación de herencia, pues lo entenderán un poco mejor. Sino que aquí en el tema del alcance, pues es eso.
Entonces voy a generar una nueva clase, ¿cierto? La voy a llamar hija de class, hija class. .h y genero la implementación que es hija class.cpp. A ver, debo guardarla aquí, hija class.cpp. Entonces voy a generar una hijita de esa clase. Entonces recuerden copiar las banderas, ¿cierto? En class.h. Estos includes se pueden colocar aquí o aquí, es indiferente. Bien, entonces vamos a definir la hija class. Entonces, pues básicamente es ponerle aquí hija class, ¿cierto? Y bueno, debo colocar la de cierre y la declaración de clase, ¿cierto? Entonces quiero que observen algo. Quiero que observen algo acá, class. Entonces, class, hija, class. Bueno, entonces vamos a tener, bueno, ya saben, voy a solo declarar públicos para poderlos usar desde el main. Entonces voy a crear un método acceder a dato protegido, ¿cierto? Que el dato protegido ustedes saben que es J, entonces es J. Y bueno, devolvernos un entero. Entonces, acá debo colocar hija class, dos puntos, public class, ¿cierto? Es decir, que hereda de class, ¿cierto? Esta hereda de class. Y pues la visibilidad para ella es pública, ¿sí? Entonces eso suele colocar así. Es decir, que hija class va a ser una hijita de class.cpp, de esta clase de acá. Entonces ya va a poder acceder a lo protegido, ¿cierto? Entonces, en la implementación es que en la implementación, que es el CPP, nosotros vamos a poder manejar eso. Entonces, bueno, aquí debo incluir pues la clase padre, pues para que la conozca. Y acá debo incluir, numeral include, la hija, class.h. Bueno, entonces vamos a implementar los métodos de hija class. Solamente tenemos este dato protegido, ¿cierto? Bueno, y el constructor de clase, obviamente. Hija class. Por ahora no me interesa que tenga nada. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, hija class. Entonces, recuerden el contexto de los nombres, hija class. Y acá, hija class. Ese constructor, pues no va a hacer absolutamente nada. No es de mi interés. No es de mi interés. Y acá, ¿qué va a pasar? Entonces, Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, volvámonos. ¿Qué pasó? Aquí y aquí, bueno, quiero que quede pegado. Entonces, vamos a acceder a un dato protegido, ¿cierto? Entonces, ¿qué dato protegido yo voy a acceder del padre? Voy a acceder a algo muy interesante, ¿cierto? Al padre le voy a tener es el tema de sumar protected y j. Y miren lo que voy a hacer. Return sumar protected más j, ¿cierto? Puedo manejarlos así sencillamente. Entonces, vamos a proceder a compilar. Entonces, si hay algún error, pues lo corregimos. Puede que haya un error, probablemente. A ver. Bueno, ¿cierto? Entonces, claro, debo instanciar la clase madre. Es un pequeño detalle que había olvidado. Permítanme ver un pequeño ejemplo que tengo por allí. Pequeño ejemplo que olvidé. Esto está aquí. Herencia. Aquí está. Aquí tengo un ejemplo de herencia, ¿cierto? Eso en el punto H. Claro, debo hacerlo en el constructor. O sea, en el constructor de esta, ¿cierto? Debo hacer lo siguiente, ¿sí? Pues la verdad hace tiempo no manejaba esto. Entonces, claro. Entonces debo hacer aquí, en class, debo invocar class, el papá, dos puntos, class, y voy a enviar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? A la instancia el papá, ¿sí? Entonces, vamos a compilar. ¿Qué pasó? Espera, es que no es class, es class. Entonces, aquí ya lo invoco. Bueno, g menos o, vamos a linkear etc class.o main.o hija class.o punto enlace etc, perfecto. Hasta ahora no hemos hecho nada. Vamos al main, vamos a invocar la clase hija. Entonces numeral include hija class
puntos h, ¿cierto? Y acá, entonces, voy a poner count, clase hija. Y observen lo bacano de esto, ¿sí? Que ella puede manipular los atributos protegidos del papá, ¿cierto? Que en este caso, pues, fue J, o suma protected, pues, puede invocarlo. Entonces, vamos a acceder a programa protegido. Y verán. Entonces, count, entonces instanciamos el objeto de clase. Entonces, objeto hija es igual, perdón, hija class, objeto hija igual a new, objeto class, perdón, hija class, bueno, no recibe argumentos, y lo llamamos. Llamémoslo con puntero, llamémoslo con puntero para no complicarnos. Entonces, objeto hija y lo vamos a imprimir para que ustedes observen. Entonces lo bacano de esto es que solamente las clases hijas van a poder ver esas partes protegidas. Eso es algo que, digamos, sirve como para regular lo que uno maneja. Entonces, bueno, da 10. ¿De dónde salió ese 10? Observen. Entonces, ese 10 salió, ¿cierto? De esta suma. Sumar públicos, acceder dato protegido. Si ustedes observan, este retorna J. Y le estoy sumando J, pues 5 más 5 da 10. Si ustedes tienen duda, voy a poner aquí un 15. Entonces, cham. Acá cham. Y finalmente cham. 30. 15 más 15, 30. Entonces ahí más o menos ustedes pueden, pues digamos, una breve presentación de cómo ustedes pueden manejar el tema de acceso.